con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del jueves 4 de junio es una madrugada de indignación. Caracas ha corroborado a lo largo de las 3 primeras jornadas del supuesto mecanismo para la venta de gasolina, que si un porcentaje subsidiado, un porcentaje supuestamente menor iba a ser a dólar cancelado en divisa. Bueno, todo eso se esfumó, todo eso se volvió trizas al confrontarse con la realidad. Inmensas colas siguen llenando el escenario, las vías públicas caraqueñas, y una gran cantidad de gente denunciando atropellos e irregularidades en las estaciones de servicio. Debo, sin embargo, insistir en un punto. Ese tema es el menor de los problemas que tenemos hoy. Sí, sigue siendo más grave la amenaza del coronavirus, sigue siendo más grave el manejo de la pandemia, el manejo que se está haciendo de la pandemia. Sigue siendo muchísimo más grave y muchísimo más peligrosa la amenaza. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que aprendamos. En el centro del país estamos descubriendo la dantesca realidad de las limitaciones en el tema del combustible, pero esa realidad la tienen viviendo desde hace años los habitantes de la Venezuela profunda. Aprendamos de eso, porque lo que está ocurriendo hoy con el tema de la pandemia en la Venezuela profunda va a ser lo que vamos a tener muy rápidamente aquí en todo el resto del país e inclusive en la ciudad capital. Digo todo esto porque la información que llega de Maracaibo es extremadamente preocupante. Ayer circuló un video en la cuenta de la periodista Marjorie Méndez, una periodista venezolana que trabaja en el canal colombiano NTN 24. Ella es zuliana y por eso tuvo acceso a un video donde se muestra las condiciones en que están prácticamente almacenados los pacientes de COVID-19 en uno de los pisos del Hospital Universitario de Maracaibo. Hay información muy seria sobre lo que está ocurriendo allí en el Hospital Universitario de Maracaibo, sobre el hecho de que las autoridades han llegado incluso a tener que intervenir 3 hoteles y al parecer 15 más para poder ubicar a las personas que presentan síntomas o que han estado en contacto con pacientes de COVID-19. Una situación compleja. Y como cada vez que tenemos una noticia en Maracaibo, acudimos al criterio experto de un excelente profesional del periodismo que vive y lucha allí. Me refiero al colega Lenín Danieri y lo tenemos en línea. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en el Hospital Universitario de Maracaibo? ¿Qué está pasando en la ciudad? Te escuchamos. Saludos, Chu, saludos a toda la audiencia. Fíjate que la situación acá en el Zulia con el tema del COVID-19 es preocupante, aunque muchas personas aseguran y no creen, dicen que aseguran que el COVID-19 o los anuncios relacionados con el COVID-19 tienen que ver con la escasez de combustible. Yo he hablado con muchos de ellos y digo, no, mira, no es así. Hay realmente un brote serio de virus en el casco central. Es algo que quizás muchos no han entendido. O sea, el casco central de la ciudad de Maracaibo es el punto, por lo menos por los momentos, donde coinciden personas de gran parte del occidente del país. Hay personas que inclusive vienen desde Falcón, desde Abajuro, desde Mauroa, hasta el centro de Maracaibo a comprar. Imagínate la magnitud del punto del que hablamos, donde se desató
ese brote. Entonces, quizás las autoridades no han evaluado el impacto de lo que es hablar en casco central de la ciudad de Maracaibo, por supuesto las consecuencias, aunque no podemos dar cifras, no podemos dar datos en lo absoluto, pero sí podemos mencionar las decisiones que han tomado las autoridades en relación a lo que está ocurriendo. Resulta que cuando tú vienes y dices que tienes un hospital centinela y que tomas tres moteles para albergar a los casos sospechosos, y que por lo menos en una semana tú vengas y denuncies que vas a abrir más pisos en el hospital centinela y que evalúas abrir otro hospital centinela, y que también vas a tomar más moteles para albergar a personas que posiblemente tengan el virus, te puede dar una lectura de cómo está la situación. O sea, es realmente preocupante, tomando en cuenta las características en las que estamos viviendo aquí en Zulia. Nosotros tenemos un problema serio de servicios públicos. Acá siguen los cortes de energía, siguen los racionamientos. Ayer te comentaba que tuvo apagón hasta prácticamente la medianoche, y después en la madrugada un bajón como hasta a las 2 de la mañana, que no estabilizó la energía. Entonces tú imaginas, tú quieres obligar a una población a que ya tiene que estar en cuarentena, estamos a poner en cuarentena, la patrulla, la rueda de carro no puede salir a la calle, si sale, que te está preso, tienes que comprar entre 8 de la mañana y 12 del mediodía. Después de esa hora tienes que salir corriendo por tu casa, si tienes gasolina y tienes suerte, llegar a tu casa y te tienes que encontrar ahí. Entonces, bajo esas condiciones es realmente difícil pasar una cuarentena, Chugo. Entonces, es realmente ya la situación supera los niveles de la capacidad humana, pues, por decirlo de alguna manera, porque en verdad es grave, es bastante fuerte lo que se dio acá con el tema de servicios públicos, pero también con el tema del COVID-19. Aquí en paralelo, la crisis sigue de igual manera. Recuerda que hace unos meses, antes de la pandemia, Cáritas y otras organizaciones internacionales aseguraban que el Zulia encabeza las estadísticas de mortalidad infantil y mortalidad materna y desnutrición y muerte consecuencia de la desnutrición. Eso te puede decir que está igual y quizás hasta peor. Tú visitas una comunidad o un barrio y en verdad la situación es terrible. Estamos buscando en los rellenos sanitarios que comer, a familias enteras deambulando por las calles buscando los basureros a ver qué se pueden llevar a la boca. O sea, es un tema terrible que va todo en paralelo, Chugo. Tanto el tema social, el tema de servicios públicos, la asistencia de servicios públicos, y aunado a esto ahora el COVID-19, que en verdad, yo no sé, hay mucha gente que me dice, mira, hermano, ustedes los zulianos han salido buenos, porque en verdad nos han pasado tantas cosas, Chugo, en los últimos 3 años. Porque recuerda que nosotros venimos de varios eventos terribles. Primero, los cortes de energía severos que ocasionaron inclusive protestas y también actos vandálicos donde se perdieron 600 empresas. 600 empresas prácticamente las devastaron un grupo de mafiosos. Luego de todo esto, también el tema de los apagones que se dio, y ahora el tema de la pandemia. Es algo sumamente terrible, Chugo. Estamos conversando con Lenín Danieri, periodista zuliano, vivo desde Maracaibo. Lenín, ¿qué hay de esta información sobre el tema de la ocupación de los hoteles y moteles en virtud del incremento de los pacientes que deberían ser sometidos a algún tipo de mecanismo de aislamiento? ¿Eso es correcto? Sí, Chugo. De hecho, en primera instancia, ellos tomaron tres hoteles más o menos grandes. Yo estuve hablando con la presidenta de la Cámara de venir acá y le pregunté en relación a eso. Y me dijo, sí, efectivamente 3, pero después que yo hablé con ella, se dio el anuncio de que iban a tomar otros 15 más. Hoteles y moteles más o menos de mediano tamaño, no muy grande, porque hace poco me llegó uno que está en la avenida, me llegó el reporte de uno que está en la avenida La Limpia, que también fue tomado. Muchos de los representantes del sector hotelero, ellos estaban preocupados también porque, si bien es cierto, ellos quieren colaborar con el tema del virus, que hacer su contribución, hay gastos de mantenimiento que también están como que pendientes. Entonces,
pedirle a los dueños de los moteles y estos establecimientos que aparte de la colaboración que están dando, que no les paguen dinero, también pueden imputarle, por decirlo de alguna manera, el gasto de la estructura o del mantenimiento del hotel es algo sumamente injusto. Entonces, el sector empresarial estaba hablando en relación a eso, a que por lo menos esperan que las autoridades tomen en cuenta ese elemento durante el proceso de estadía de estas personas. Mira, aquí los tres primeros moteles se llenaron. De hecho, yo vivo cerca de uno de estos moteles y está prácticamente colmado. Y otra de las denuncias que está pasando aquí, resulta que esos moteles, por lo menos está aquí en la montañita, que está en el oeste de la ciudad de Maracaibo, se llama así La Montañita. En ese motel hay un concejal, no me supieron identificar bien el nombre. Ese ciudadano llegaba al motel a amenazar y a evitar que, pues, las palabras que usaba era esta, evitar que se adevesten los que están allí en el motel, porque resulta que muchos se estaban quejando porque los alimentos son de muy mala calidad, y en verdad son bastante malos. Un arroz solo allí con algo que dicen ellos que es un guiso de carne, el de desayuno, una taza ahí con una especie de atol, un atol ahí todo raro. Entonces, mira, estaban sumamente molestos porque ni siquiera los presos se merecen un trato así, porque por lo menos a los presos les dejan meter comida a los visitantes, a ellos no. A ellos los tienen totalmente aislados allí y de verdad estaban sumamente molestos. Y esa es la denuncia que es recurrente, tanto en este motel, en la montañita, como en otros lugares donde se están albergando a estas personas que están sospechosas de COVID-19. Lenín, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado este reporte sucinto pero preciso de lo que está ocurriendo en Maracaibo. Muchísimas gracias, Lenín. Muy buenos días. Saludos, Chubo. Así a toda la audiencia. Muy buenos días. Era Lenín Danieri, desde el estado Zulia, de Maracaibo. Les repaso rápidamente la información que ayer admitió el régimen de Maduro Moros sobre lo que está ocurriendo. Así lo recogieron nuestros colegas de Efecto Cocuyo. Venezuela este miércoles 3 de junio registró 2 nuevos fallecidos por coronavirus, además de 47 casos de transmisión comunitaria de la enfermedad, 28 de ellos en el estado Zulia y 86 importados supuestamente, ¿no? Esta figura de importados lo utiliza el gobierno, no sabemos exactamente para qué. Quizás ellos crean que dividiendo el rubro total de afectados entre distintas categorías hacen parecer menor el asunto, pero en realidad no es así. Todos los casos son importados y son importados de China, señor Maduro. La vicepresidenta Nicolás Maduro Delcy Rodríguez anunció que ante los 121 casos que se contabilizan del foco de contagio del mercado Las Pulgas en Maracaibo, enviaron un contingente de médicos militares y de barrio adentro para una jornada de despistaje masivo en los municipios de Maracaibo y San Francisco, donde harán 100.000 pruebas rápidas. Las rápidas son estas que han sido señaladas como de escasa calidad y de resultados ciertamente no determinantes. Nos sigue la nota de Efecto Cocuyo. Los 2 fallecidos están relacionados con el foco de Las Pulgas. Eran 2 hombres, uno de la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, chofer de este mercado, contrajo la enfermedad el 20 de mayo, pero llegó ya muy complicado, evoluciona muy rápido y se agrava hasta fallecer, dijo Rodríguez. La otra víctima, con la que Venezuela llega a 20 víctimas fatales por COVID-19, tenía 54 años, era comerciante del mercado e ingresó al Hospital Universitario de Maracaibo el 27 de mayo, pero se complicó con una infección respiratoria grave y falleció. Desde el 13 de marzo y hasta el 3 de junio, Venezuela registra 20 personas fallecidas por el coronavirus. De los casos registrados por transmisión comunitaria, 28 pertenecen a Maracaibo y están relacionados con el mercado Las Pulgas. Los otros 19 son de los estados Falcón, Miranda, Trujillo, Sucre y el Distrito Capital. Insisto en un tema. Usted que está hoy acá en Caracas molesto, justamente molesto, al corroborar en su propia experiencia de vida lo falso, lo mentiroso de todos los anuncios que hizo el gobierno el fin de semana sobre que habían solucionado el tema del abastecimiento de combustible. Bueno, le repito, ese no es el problema más grave. El problema más grave es este. Y eso que está pasando en Maracaibo lo destaco ante su atención, porque con el tema del combustible fue lo mismo. Primero,
experimentaron esta desgracia nuestros compatriotas de Zulia, de Táchira, de Mérida, de Apure, de Barinas, de Bolívar, y después, años después, fue que en Caracas se vino sintiendo. Bueno, ojo con esto. Lo que está pasando hoy con el coronavirus en Maracaibo puede ser sencillamente el anuncio de lo que puede estar ocurriendo en el resto e incluso en el centro del país. ¿Cómo evitarlo? Bueno, generalizando lo que ayer celebrábamos acá, el acuerdo de todas las fuerzas del país para enfrentar la pandemia. No esto que está ocurriendo ahora, que es que llega a un acuerdo y entonces empiezan a hablar mal del acuerdo, a hablar a regañadientes del acuerdo quienes lo protagonizaron. Ese es su desarrollo político. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Mientras esto está ocurriendo, mientras el tema del coronavirus, estamos en una situación tan extraña. Un país tan ultrapolarizado como el nuestro. Mientras el tema del coronavirus es una pandemia que azota al planeta entero y concentra la preocupación de prácticamente la humanidad, en nuestro país todavía hay gente que dice, no, eso debe ser una mentira del gobierno, eso debe ser una mentira para tapar la falta de gasolina. Eso nos lo están diciendo Lenín Danieli, quien está reportando desde una ciudad como Maracaibo, severamente azotada por este drama. Pero mientras eso está ocurriendo, la dinámica social sigue siendo extremadamente compleja, sigue siendo extremadamente grave, y los más frágiles son los trabajadores, los más frágiles son quienes tienen que enfrentar no solamente el tema del coronavirus, no solamente el tema de la falta de gasolina, sino además la represión por el solo hecho de estar exigiendo salarios justos o una condición mínima en el desempeño de su área laboral, de su área de trabajo. En el día de ayer, un conjunto de organizaciones sindicales empezaron a recabar firmas o continuaron recabando firmas en un comunicado en solidaridad con Rubén González. Como ustedes saben, Rubén González es el secretario general del sindicato de Ferrominera. Una situación curiosa. Rubén González está preso de manera inconstitucional, sometido a un juez que no es su juez natural, por un delito que supuestamente, en caso de que se hubiera cometido, que no es así, es una conducta particular, individual, porque las responsabilidades penales son personalísimas. Sin embargo, la agresión del régimen es contra todo el sindicato y contra toda la familia de Rubén González. Para que no dé mayores datos sobre esto, tenemos en línea a la profesora Kete Estefani. Kete Estefani es integrante de la Junta Directiva de FAPU, uno de los gremios más combativos de este país, y es integrante también de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos de la situación de Rubén, háblanos de la situación de los trabajadores venezolanos en esta hora compleja del país. Te escuchamos.
Sí, buenos días, Chulo. Gracias por la invitación al programa y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, ayer se empezó a recoger firmas por la libertad de Rubén González porque, y eso lo dice el comunicado, que ha sido una iniciativa promovida por el Sindicato de Ferrominera, por el Movimiento Mobase, por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y la de Guayana, que son todas organizaciones en las cuales él es miembro fundador prácticamente y líder. Después de, no sé del sindicato, pero de las otras organizaciones es miembro fundador, y es un liderazgo importante que tiene Rubén González en la clase trabajadora venezolana, y estas organizaciones han promovido esa recolección de firmas que tiene un cariño humanitario también, porque Rubén González, además que es inocente, está enfermo, está recluido en una cárcel. En una situación de coronavirus no debería estar una persona como Rubén González recluido en una cárcel. Y como tú has dicho, es sometido a justicia militar. Él es inocente de los cargos que se le acusan. Él no hizo nada a ningún centinela, que es lo que lo acusa. Simplemente él lo que ha hecho es defender los intereses de la clase trabajadora. Y en 2018 recordemos que cuando se produjo el paquetazo y la reconversión, en las tablas salariales de todos los sectores en la administración pública y en las empresas del Estado fueron aplanadas mano militar. Eso fue impuesto, acabando con el derecho a la negociación colectiva, acabando o desconociendo, porque los derechos no prescriben, desconociendo en la progresividad de los derechos de los trabajadores, y hubo un conjunto de protestas impulsadas por el Intersectorial de Trabajadores, entre otros, porque todos los sindicatos salieron a protestar, y donde él indudablemente jugó un papel fundamental, y en este contexto en el que mete preso a Rubén González, no lo ha soltado, y no solo lo ha soltado, lo condenaron a más de 5 años por defender los intereses de los trabajadores de Guayana y de los trabajadores de Venezuela. Y efectivamente, en la demostración de que él es inocente es que ha habido un conjunto de acciones de desmantelamiento del sindicato, donde él es el secretario general, que es el sindicato de Ferrominera, y si fuera culpable de un acto, como tú lo acabas de decir, individualmente no tendría por qué estar destruyendo el sindicato. Es decir, esas son acciones que lo que demuestran es que es una política para destruir el sindicato. Ese sindicato, en general los de Guayana, porque no es el único sindicato que ha sido objeto de una arremetida gubernamental, ellos les tomaron las dos sedes, al CONE de las sedes también le tomaron las sedes, es decir, a los sindicalistas los jubilan de oficio. En otros países jubilación de oficio es normal, porque cuando tú entras ya tienes la fecha de jubilación, pero en Venezuela eso es algo que se está utilizando para sacar de circulación al líder sindical. Se le hicieron, por ejemplo, a la compañera Marlene Cifonte, es una impacto que la jubilaron de oficio, y simplemente es para alejar al sindicalista de su base, porque es una persecución a la libertad. Y en Venezuela lo que se tiene que hacer es una apertura hacia la democracia. Aquí se habla de la importancia de elecciones libres, y de elecciones a todos los niveles de los poderes públicos, pero también es importante otro espacio democrático en donde el sindicato es fundamental. Tiene que haber discusión de los salarios, tiene que haber discusión de los contratos colectivos, de los instrumentos que regulan las relaciones laborales de los trabajadores con sus empleadores. Eso tiene que haber, eso tiene que volver a Venezuela, tiene que permitirse la acción libre de los sindicatos, no puede existir esta persecución, y sin embargo eso es lo que ocurre. Nosotros creemos que en todo un proceso de lucha que está viviendo el pueblo de Venezuela, un elemento fundamental es que tiene que ser democrático, y eso tiene que ser democrático en todos los niveles de la vida nacional. Nosotros tenemos efectivamente una situación de emergencia sanitaria adicional a la emergencia humanitaria compleja que ya teníamos en Venezuela, y esta emergencia sanitaria no se va a resolver con represión, esto se resuelve con la participación de toda la ciudadanía. Aquí hay que discutir protocolos de seguridad sanitaria en los distintos centros de trabajo, y empezando por el sector salud, por supuesto,
pero también en otros centros, en los aeropuertos, en todos sitios donde hay atención de gente, donde hay aglomeración de gente. Keta, te quería preguntar acerca de eso específicamente. El régimen está hablando de desescalada, está hablando de flexibilización de la cuarentena y de retorno por sectores a la actividad. Te pregunto desde tu condición de dirigente gremial, de persona que esté involucrada en la organización de los trabajadores, en la organización de base de los trabajadores, todos estos sectores que han sido convocados a regresar progresivamente al trabajo, han sido dotados de algún tipo de protocolo, instrumento, mecanismo o recurso para que esa flexibilización de la cuarentena se asegura. No, ese es precisamente el problema. No solamente no ha sido dotado, sino que se persigue la discusión de todo asunto. Se persigue toda discusión que tenga que ver con COVID-19, cualquier opinión, cualquier información que tenga que ver con eso, y es una enfermedad que ataca a toda la población. Todos estamos expuestos y todos tenemos derecho a defender nuestra vida. Entonces es el tema del derecho a la vida. Entonces no me pueden prohibir participar, intervenir, hablar al respecto. Efectivamente, tú decías al principio que hay gente que dice que no, que eso es un invento, y no sé qué, no es un invento. Yo soy profesora del doctorado de salud pública de la Universidad Central de Venezuela, y los expertos están claros que eso es una pandemia que llegó a Venezuela, y nosotros necesitamos protocolos específicos para Venezuela. El gobierno asume algunas cosas de otros países como España, pero nosotros necesitamos desarrollar protocolos específicos para Venezuela, porque nosotros tenemos una situación específica también. Es decir, inclusive en las mismas carencias que hay materiales, para dotarnos de ciertos instrumentos de protección, de ciertos equipos de protección, tienen que generar la discusión, que la gente ponga a pensar en otro tipo, en otras maneras de que se produzca esa protección. Si nosotros vamos a volver en la información que sacó el Ejecutivo Nacional, sale que en los meses de junio y julio se va a hacer un trabajo de saneamiento de los espacios escolares, etcétera. Si aquí se está pensando en volver a clase, eso tiene que ser en serio. El tema sanitario en los espacios públicos es grave en Venezuela. Entonces, tienen que existir no solamente una pasadita, o sea, tienen que existir protocolos para eso, y también para lo que es la asistencia. Nosotros tenemos los pupitres pegaditos unos al lado de otros, por ejemplo. Eso debe mantenerse así en esta situación. Cuando no tienes controlado el virus, eso no puede mantenerse así. Es decir, hay una cantidad de cosas que tienen la misma gente en su centro de trabajo que discutirlas, y que tenemos que convocar a todos los expertos para producir protocolos ajustados a nuestra realidad, porque el sistema sanitario nuestro es muy débil. Es verdad que va a haber un acuerdo ahora que se llegue uno con OPS para que entre unos recursos, sin embargo son unos recursos también limitados. Es bueno que haya ese acuerdo, es necesario que se ponga por delante las necesidades de la gente y salvar, y con las vidas que eso logre salvar se justifica, pero es necesario una inversión mayor en el sistema sanitario, y si mientras no la tenga, porque la cuarentena no ha servido para mejorar las condiciones de nuestro sistema sanitario, mientras no la tenga, tú tienes que entonces jerarquizar por lo que han llamado el distanciamiento social, que hay toda una discusión sobre eso, pero así como se está llamando, así como lo entendemos, tiene que tener protocolos para eso, la propia gente tiene que cuidarse. ¿Qué ocurre? Que tú no te puedes quedar en cuarentena en tu casa si en tu casa no hay que comer. En el momento que el muchacho te pide, mamá, tengo hambre, hay que salir a buscar la comida. Y ese es un problema que hay en Venezuela. Entonces, esa flexibilización tendrá que ver con eso, porque no ha habido capacidad ni ha habido disposición a dotar a la familia venezolana de un ingreso mínimo vital para que pueda mantenerse en cuarentena, y eso es lo que hace falta también acá si nosotros queremos que se mantenga ese distanciamiento. O sea, la gente, no solamente por comida, por agua, la gente se tiene que, uno ve en la calle la gente toda buscando agua amontonada, pues, porque no hay las condiciones de servicio público tampoco necesarias. Eso es una situación que compete a toda la población, y la Constitución dice que esto es una democracia participativa, entonces nosotros tenemos que participar en la solución de ese problema.
y eso significa que nosotros rechacemos la represión y nosotros insistamos en la defensa de nuestros derechos, que en este caso lo que compromete es la vida de los venezolanos. Estamos conversando con la profesora Ketty Estefani, integrante de la Junta Directiva de FAPUC, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Si un ciudadano, no necesariamente militante o activista de alguna organización laboral, si algún ciudadano quisiera adherirse a este comunicado exigiendo la libertad de Rubén González, ¿cómo hacer? ¿Ustedes están poniendo esto a circular en las redes? Sí, eso está en las redes y ya muchos sindicalistas lo han puesto en sus redes, en Twitter. Es un enlace de internet donde usted se mete y se puede firmar fácil. Solo hay que poner tu correo y tu nombre y firma este comunicado, y eso está en las redes. Ha fluido bastante a nivel nacional, y lo que tiene es que meterse en internet y firmarlo. Vale, agradecido. Es un formulario de Google. Agradecido, Keta. Muy buenos días y gracias por darnos toda esta información. Vale. Bueno, muchas gracias. Era Keta Estefani, profesora universitaria, integrante de la directiva del gremio FAPUC y participante activa de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dándonos toda esta información. Por un lado, el tema del comunicado requiriendo, exigiendo la libertad de Rubén González. Por otro lado, nos informa sobre toda esta situación a propósito de la flexibilización, entre comillas, de la cuarentena. No se trata simplemente de que un burócrata aparezca en una cadena de televisión diciendo, bueno, vamos a regresar, ¿no? Así como hicieron con el tema de la gasolina. Está listo todo, estupendo. Va a haber unas bombas así, unas bombas asadas, vénganse para acá, que esto está listo. Y luego te encuentras tú con aquel desastre en las estaciones de servicio. Bueno, el desastre puede ser muchísimo mayor con una flexibilización y un retorno al trabajo sin orden, sin concierto y sobre todo sin darle a los trabajadores, sin darle a los ciudadanos las herramientas mínimas, los protocolos elementales para que ese retorno al trabajo sea seguro, para que ese retorno a la actividad sea en efecto en el marco de una mínima seguridad frente a esa amenaza terrible que es la pandemia del COVID-19. De eso vamos a hablar precisamente al retorno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza en la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Decíamos al final del segmento anterior, en el fin de semana se nos presentaron unos burócratas del gobierno de Maduro a decirnos, bueno, está listo el tema de la gasolina, resolvimos eso, los 5 barquitos de Irán constituyen la solución al tema de la gasolina, va a haber unas bombas que van a funcionar de acuerdo a tal sistema de precios, otras bombas van a funcionar de acuerdo a tal otro sistema de precios, la cosa está resuelta. Y luego la realidad golpea, bofetea a los venezolanos. Bueno, ahí está el caos de las bombas, ahí está el caos de las colas, ahí está sobre todo la experiencia continuada del maltrato al ciudadano. Si eso llegara a pasar con otros anuncios del gobierno, sería también terrible. El gobierno también ha anunciado un retorno al trabajo por distintos sectores, una flexibilización de la cuarentena, una desescalada de las medidas vinculadas con el confinamiento
establecidas prácticamente desde el pasado 13 de marzo. Ahora, ¿en qué condiciones es posible realizar eso sin bajar la seguridad? Porque la experiencia mundial, incluso en países donde el manejo de la pandemia ha sido un manejo asertivo y eficiente, estoy hablando del caso de Alemania, estoy hablando de Corea del Sur, para poner solamente dos ejemplos, cuando se han producido estos intentos de flexibilización, se han verificado también rebrotes ciertamente agresivos de la pandemia. Para preguntar, para requerir información sobre eso, tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Valenzuela es integrante y vocero de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué hacer para que la desescalada, para que la flexibilización sea un proceso seguro, sea lo menos azaroso posible? Muy buenos días, ¿la escuchamos? Muy buenos días, Chu. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus escuchas. Bueno, la verdad, para iniciar la flexibilización de las cuarentenas se deben tomar en cuenta y cumplir con una serie de requisitos, y entre ellos, pues uno de los más importantes es que tengas acondicionados tus hospitales desde el punto de vista de personal, los servicios básicos, como por ejemplo el agua, jabón, electricidad, que el personal de salud tenga su tipo de protección personal, pero además tienes que contar con una buena logística para el diagnóstico a través de PCR, que es la prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de los casos de COVID-19. Nosotros en la actualidad tenemos un solo laboratorio, que es el Instituto Nacional de Higiene de Rafael Rangel, que es el que está autorizado para la realización de esta prueba. Y esto genera un efecto embudo, porque es un solo laboratorio para todo el país. Entonces, esto obviamente pues hace que haya un retraso en los resultados de las pruebas, además que bueno, el volumen de posibles muestras que debe estar procesando el Instituto Nacional de Higiene en la actualidad debe ser alto, y pues por supuesto eso retrasa el diagnóstico, y al retrasar el diagnóstico pues se retrasa la confirmación del caso, el aislamiento, el seguimiento, el establecer cuáles son los contactos de ese caso que esté confirmado o que sea sospechoso. Debes tener también diseñado y activo un protocolo de viajeros para aquellas personas, aquellos ciudadanos que regresan al país, bien sea por aeropuertos, puertos y por fronteras terrestres. Esta es la situación principal en Venezuela, el regreso a través de la frontera con Colombia y de la frontera con Brasil. Y este protocolo debe estar claro, debe además, por supuesto, respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos que están regresando al país, para que tengan condiciones y sean bien tratados. Necesitas tener adicionalmente una disminución en el número de casos nuevos que está reportando, y esa disminución de casos debe ser continuo o sostenido a lo largo de 14 días previos al inicio de la flexibilización. Bueno, definitivamente en Venezuela, ojo, estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cuando ellos revisan los documentos del manejo de pandemias, de cualquier pandemia. Y bueno, Venezuela obviamente no cumple pues, con estos requisitos para poder iniciar y mantener una flexibilización sin riesgos, porque realmente ahorita lo que estamos viendo es una situación riesgosa para el venezolano, porque bueno, diariamente vemos que el incremento de casos no deja de presentarse. Es decir,
Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, ella es integrante y vocera de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. Es decir, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, la desescalada, la flexibilización es posible después de por lo menos medio mes de una mejoría continua en los indicadores, es decir, una disminución de los casos, un aplanamiento de la curva y la existencia de condiciones funcionales en los centros de salud para atender las consecuencias de un posible rebrote. Todo eso no solamente no se está dando en nuestro país, sino que se está dando todo lo contrario. Y aún así hay el planteamiento de la fulana flexibilización, que es lo que debemos entender. Sí, bueno, definitivamente, siempre que tú inicias la flexibilización o la desescalada, como le llaman en Europa, de la cuarentena, se espera, es lo esperable que está descrito, que hay un incremento en el número de los casos. ¿Por qué? Bueno, porque estás reanudando las actividades laborales, las actividades académicas, la actividad comercial, y eso se espera. Y lo que se quiere es que ese incremento no sea exponencial y que ese aumento en número de casos no me vaya a colapsar el sistema de salud. Y la manera de evitar eso es que durante la cuarentena que se estaba cumpliendo, o que bueno, por lo menos queríamos, el objetivo era que se cumpliera en la mayor parte de la población, por la mayor parte de la población tú cumplieras o puedes poner en práctica estos requisitos para en algún momento hacer la flexibilización. ¿Por qué pasa esto? Porque en el momento que la persona reanuda sus actividades cotidianas, pues el distanciamiento físico pues se hace un poco más difícil de cumplir, aunque debemos entender y debemos insistir que la flexibilización de la cuarentena no es igual a que uno baje la guardia. Uno debe insistir en que la práctica, las medidas preventivas se debe seguir cumpliendo. El distanciamiento físico es importante, 1,5 metros, 2 metros entre una persona y otra, el uso de mascarillas en sitios, en lugares comunes, el lavado de manos con agua y jabón o la desinfección con gel antibacterial, evitar los saludos de besos, de abrazos, de estrechar las manos. Todo está demostrado que la sumatoria de la práctica de estas medidas es lo que efectivamente ayuda a disminuir el riesgo de transmisión. No es el mismo efecto que uses la mascarilla, pero que no te laves las manos, o que no hagas el distanciamiento físico. No tiene el mismo beneficio. Ahora, si te pones la mascarilla, te lavas las manos y cumples con el distanciamiento físico, la disminución de riesgo es más importante. Entonces, es la sumatoria de la práctica de las medidas de prevención lo que va a permitir la disminución de la transmisión. Y eso tiene que tenerlo el venezolano claro, ya que está saliendo a reanudar sus actividades cotidianas. Doctora, finalmente quisiéramos que nos iluminara usted un poco acerca de otra característica de los anuncios hechos por el gobierno en relación a este tema, que es la modalidad esta del 5x10, 5 días de actividad y 10 días de resguardo. Eso responde a qué lógica desde el punto de vista médico y funcional, de qué manera eso puede en efecto brindar el resultado que se quiere. ¿Está escuchando? Bueno, la verdad es que cuando uno revisa y lee los modelos que se plantean para flexibilizar la cuarentena, no hay ninguno que tenga fundamento científico o que haya demostrado científicamente buenos resultados. Básicamente, claro, la persona sale o el empleado sale 5 días a trabajar y son 10 días en casa con una especie de cuarentena, porque el periodo de incubación del virus, el SARS-CoV-2 que produce COVID-19, va de 2 días a 14 días aproximadamente. Entonces, es como tratar de asumir que la persona que sale y trabaja durante 5 días continuos se expuso de alguna manera, presume que hubo exposición y entonces, bueno, trabaja 5 días y vuelve otra vez a la cuarentena por 10 días. La efectividad de ese modelo, la verdad es que no hay nada escrito de que sea mejor o no. Sabemos por la literatura
científica que, por ejemplo, en países como Singapur, incluso en Corea del Sur, cuando iniciaron la flexibilización de su cuarentena, hubo un incremento de los casos y ellos tuvieron que modificar el sistema y hacerlo, bueno, por franjas horarias, por sectores priorizados, y fueron aprendiendo a lo largo del proceso. Y, por supuesto, insistieron en que las medidas de prevención se deben mantener por lo que queda del 2020 y seguramente inclusive el primer semestre del 2021. Entonces, que haya un modelo más o menos efectivo, pues no, es la primera vez en el mundo que tenemos una pandemia con estas características, donde pues se ha colocado en cuarentena gran número de personas en los diferentes continentes y obviamente aquí el éxito lo va a hacer las medidas de prevención, porque el virus no lo estamos eliminando porque no tenemos tratamiento antiviral específico y todavía no disponemos de vacunas y seguramente pasará un tiempo para tener la vacuna. Entonces, obviamente, lo más importante son las medidas de prevención, porque el virus va a estar ahí, aun cuando nosotros hagamos o no cuarentena. El meollo del asunto, por decirlo de alguna manera, es en el momento que decides hacer la flexibilización de manera tal que no pongas en riesgo a los ciudadanos. Doctora, queremos agradecerle vivamente que nos haya regalado estos minutos en este madrugada para esta prueba de público. Muy buenos días. Gracias. Igualmente, gracias a ti, Chu. Era la doctora Patricia Valenzuela, integrante y vocera de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, ya escucharon ustedes, generalmente para proceder a eso que llaman en Europa la desescalada, es decir, la flexibilización de la cuarentena, habrían unos requisitos mínimos. Es decir, se espera que bajen los casos, baje la frecuencia y el número de casos, se aplane la curva, mejoren las cosas, por un lado, y por otro lado, a que haya la necesaria robustez, la necesaria capacidad del sistema de salud para poder atender aquellos casos que se produzcan precisamente por la flexibilización, precisamente porque la gente vuelve a reunirse, vuelve a utilizar el transporte público, vuelve a concentrarse en los sitios de trabajo, independientemente de que se intente mantener el distanciamiento físico. Es previsible que ocurran esas cosas. En el caso venezolano, ocurre esta cosa singular. El gobierno llama a flexibilización cuando está aumentando el número de casos. Una cosa difícil de entender. Y cuando los hospitales venezolanos no es que no tienen trajes de bioseguridad, es que no tienen agua y jabón, chico. ¿Entiendes? Entonces, frente a una situación como esa, yo debo insistir en un planteamiento clave. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque no hay un Estado que nos cuide, sino todo lo contrario. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos quedan apenas 3 minutos de programa y esos 3 minutos los voy a invertir en pedirles, rogarles que ayudemos a quienes nos ayudan, que defendamos a los defensores. Es muy importante. Hay 2 instituciones que son muy relevantes en su vocación de servicio público. Me refiero a Cáritas de Venezuela y a Fe y Alegría. Cáritas tiene una campaña en este momento que precisamente se titula así: ayúdanos a ayudar. La población más vulnerable de Venezuela necesita nuestro apoyo. Están pidiendo donaciones. ¿Por qué? Porque el daño y la carestía son intensos, se están escalando brutalmente y Cáritas está utilizando ya incluso sus reservas. Es importante entonces que para que Cáritas pueda seguir ayudando en un número importante de municipios donde está concentrada la desnutrición infantil, cuente con los recursos para ello. Están publicando a través de sus redes sociales en Cáritas Venezuela los números de cuenta y los espacios donde puedan hacerse estas donaciones. De todas maneras, sugiero que sigan la cuenta de Susana Rafali, @SusanaRafali, y en esta cuenta en Twitter pueden conseguir también toda esta información. Repito, la campaña Ayúdanos a ayudar para Cáritas. Y en el caso de Fe y Alegría, bueno, hay una campaña que está en curso. Como ustedes saben, el régimen ha hablado de manera ligera, por así decirlo, de instrumentar la educación a distancia para entonces salvar el problema del año escolar en curso y quién sabe si el próximo año escolar también. Eso en momentos en que el maestro venezolano tiene unos sueldos de miseria, unos sueldos de hambre, que entre otras cosas le impiden tener acceso a la tecnología que es necesario manejar para poder tener educación a distancia. Para decirlo con de manera menos florida, nuestros maestros ni siquiera tienen teléfonos inteligentes. No hablemos ya de tablets, no hablemos ya de laptops, ni siquiera tienen teléfonos inteligentes. Por eso la campaña de Fe y Alegría para dotar de insumos, para dotar de teléfonos inteligentes a sus maestros. Fe y Alegría comenzó una campaña de recolección de insumos para dotar de teléfonos inteligentes a sus docentes. La iniciativa surgió a causa de la pandemia por el COVID-19, que ha impedido que las clases se lleven a cabo de forma presencial, y esto a su vez dificulta el proceso de enseñanza por la falta de aparatos tecnológicos por parte de alumnos y maestros. Por esta razón, los representantes del programa Escuelas comenzaron en redes sociales la campaña Maestros al Teléfono, la cual tiene como objetivo recaudar fondos para dotar de teléfonos inteligentes a los docentes de Fe y Alegría en todo el país. El llamado es claro: hacer contacto con Fe y Alegría, hacer contacto con sus colegios, hacer contacto con sus docentes, y quien pueda hacer una donación en efectivo, estupendo. Quien pueda donar un teléfono que esté en condiciones, operativo, también, por supuesto. Repito, Cáritas y Fe y Alegría son fortalezas de la sociedad civil venezolana. Ayudémoslos para que puedan seguir ayudando. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, entonces Aratiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.